Buenas tardes. Doy inicio a mi caso. Se divide como en dos momentos. Inicialmente, el paciente, que es un masculino de 7 años de edad, ingresa a esta institución consultando porque tiene mucho dolor abdominal y vómito. Este niño, básicamente con lo que se presenta es con un dolor tipo cólico de 24 horas de evolución en el hipocondrio derecho, y llama la atención a que en su edad tan temprana y ya presenta pues ese tipo de síntomas que es muy patognomónico, y resulta que tiene un antecedente personal de esclerocitosis hereditaria, pues que explica como parte de su cuadro clínico, y asociado a eso pues ya tenía un antecedente previo de diagnóstico de colelitiasis por una ecografía y asociado a una esplenomegalia. Como conducta fue llevado a colecistectomía laparoscópica, donde se complementa con esplenectomía debido pues, al tratamiento que se le pensó hacer a su enfermedad de base. Como nota quirúrgica, en esa ocasión el cirujano comenta que el abordaje es bastante laborioso, hay una perforación contenida de la vesícula biliar y se hace una resección solo parcial de la misma, dejándose un segmento de la pared adherida al hígado. Estas son las imágenes iniciales en las que se diagnostica la colecistitis, con los hallazgos clásicos de engrosamiento de las paredes de la vesícula biliar con cierto líquido laminar pericolecístico, y encontrándose a nivel del conducto cístico un cálculo que está obstruyendo el mismo. Si se ponía el Doppler, pues se evidenciaba un aumento del flujo sanguíneo en las paredes de la vesícula, y en una toma más longitudinal de toda la estructura se veía pues como había un diámetro aumentado. A ver, ¿por qué me pasó acá? La colelitiasis y la colecistitis pues es algo bastante común. Los cálculos se presentan aproximadamente el 90-95% de los casos, no en todos. Recordemos que en los casos en los que se trate de colecistitis acalculosa, estamos hablando de pacientes bastante enfermos, generalmente todos en UCI, y se asocia muy prevalentemente a pacientes con nutrición parenteral de larga data. Generalmente los pacientes a los que se le diagnostica colelitiasis sin colecistitis, entre el 10 y el 15% de ellos avanzan a ser sintomáticos en algún momento. El ultrasonido definitivamente es el método diagnóstico a elección. Tiene una sensibilidad aproximadamente del 80 al 100%, una especificidad del 60 al 100% y un valor predictivo positivo del 94% cuando se asocian múltiples hallazgos, como en nuestro caso. Existen pues muchas causas de enfermedades de la vesícula biliar, pero en esta charla me quiero enfocar en las iatrogénicas, o más que decir iatrogénicas, pues es como las asociadas al cuidado de la salud. Este niño vuelve a consultar hace poco a esa misma institución, remitido desde otro hospital de menor nivel, y con la misma motivo de consulta. Viene por dolor y vómito nuevamente, y esta vez se trata de un cuadro de 24 horas de evolución de dolor en el hipocondrio asociado a un episodio emético, pero en esta ocasión se documenta amilasa y lipasa elevadas. Dentro de las imágenes con las que se hace el abordaje inicial, pues podemos evidenciar que hay una estructura sacular en la topografía de la vesícula, y al interior de la misma se encuentra una estructura que asemeja un cálculo, que proyecta sombra acústica y tiene un diámetro aproximado de 0.8 centímetros. Si se hace una medición longitudinal de esa estructura sacular remanente, pues mide aproximadamente 3 centímetros y se asocia a una dilatación del colédoco de 7,5 milímetros. Entonces, les quiero hablar de los síndromes post-colecistectomía. Ese nombre de síndrome post-colecistectomía es bastante amplio. Agrupa síntomas leves, postquirúrgicos y complicaciones pues, más graves. Para iniciar pues, como el tema en materia, quiero recordar la anatomía de esta región del cuerpo. Básicamente, pues como el árbol biliar extrahepático se divide en la vesícula biliar con su conducto cístico, que tiende a ser largo, aproximadamente unos 8 milímetros, y se une con el conducto hepático común para formar el colédoco. El conducto hepático común previamente venía formándose de los conductos hepáticos de cada lado. Y esto forma una estructura muy conocida, que es
básicamente el centro de enfoque de los cirujanos, que se llama el triángulo de Calot. Lo que quiere hacer el cirujano es básicamente pues remover la vesícula, obviamente, y tratar pues de evitar dejar estructuras remanentes durante la intervención quirúrgica. Ese es como el reto principal, además pues de evitar complicaciones, por ejemplo, tipo vasculares. El conducto cístico, como dije, mide aproximadamente 4 a 6 centímetros de longitud, con un diámetro de entre 0.1 y 0.5 centímetros de diámetro, y se reconoce morfológicamente porque posee unas estructuras llamadas válvulas de Heister. Y la arteria cística, que es como la estructura vascular que lo acompaña, generalmente proviene de la rama, es una rama de la hepática común, y hasta en el 2 a 5% de los casos pues viene como origen de otra estructura vascular. Se sabe que transcurre generalmente posterior al cístico y puede tener 3 ramas. En estos esquemas lo que quiero mostrar es que esa anatomía normal pues puede ser sujeta de múltiples variaciones. Vemos acá cómo hay conductos auxiliares en adición pues, al conducto cístico normal, y cómo ese conducto cístico también puede tener un recorrido anómalo, en este caso, por ejemplo, llegando hacia la parte medial del conducto hepático común y desembocando ahí, o cómo el triángulo de Calot puede ser una estructura bastante estrecha y difícil en el abordaje quirúrgico, lo que puede llevar pues, a complicaciones. Entonces, el síndrome postcolecistectomía, digamos que para abordarlo, lo más importante es hacer el recuento del tiempo de evolución desde la intervención quirúrgica. Se divide grandemente en complicaciones inmediatas y complicaciones tardías. En realidad no hay un punto de corte hablando de tiempo. Las complicaciones inmediatas pueden ser sangrados o la formación de bilioma secundario, pues como a salida del material del árbol biliar. También pueden haber complicaciones que no tienen como tal pues, un tiempo típico de presentación, por ejemplo, los cálculos sueltos o la coledocolitiasis oculta, y ya complicaciones tardías, que es una colecistitis del muñón o mirisis postquirúrgicos, como es el caso de nuestros pacientes. Entonces, hablando de la colelitiasis del muñón, ocurre aproximadamente en menos del 2,5% de todas las complicaciones, y su presentación típica es el cólico biliar. Generalmente ocurre en un remanente del conducto cístico, y como signos inflamatorios de esta estructura remanente pues no se encuentran los mismos típicos que ya describí para la colelitiasis en estado inicial, sino que básicamente se mide la longitud de este remanente, y si tiene más de 1 centímetro pues se considera ya inflamada, o si tiene un diámetro mayor a 0.5 centímetros. Importante acá hacer hincapié en que no todas las colecistectomías son totales, hasta el 13% de los casos son parciales o subtotales, y esto debido porque pues, obviamente no todos los pacientes son iguales y hay retos pues, quirúrgicos mayores. En realidad el caso que les traje es de un paciente que tenía un triángulo de Calot bastante estrecho, y asociado pues como toda la inflamación fue difícil extraer la vesícula en su totalidad. En la imagen vemos acá, esta es una imagen traída de la literatura, vemos como en un paciente postcolecistectomía hay una imagen sacular en esa topografía nuevamente, y hay unos ecos, unos focos ecogénicos que si se movía el transductor un poco, si se angulaba mejor, pues daban la impresión de que eran nuevamente cálculos y estaban encerrados en una estructura sacular, similar al caso de nuestro paciente, y haciendo pues una reconstrucción en resonancia en secuencias colangiográficas vemos cómo se pueden evidenciar cálculos en ese remanente del cístico, y en este caso pues un cálculo en el colédoco que está obstruyendo y ocasionando una dilatación retrógrada. En este caso pues nuevamente se evidencia esa dilatación de todo el conducto cístico y irregularidades en el conducto pancreático común, perdón, biliar común. Otra complicación común son los cálculos sueltos o cálculos caídos. Es una complicación más común que las anteriores, ocurre hasta en el 25 a 30% de los casos, y son generalmente asintomáticas hasta que estos cálculos son causas de infecciones y forman abscesos, que esto ocurre en el 0.3% de todos los casos, y generalmente ocurren en el saco de Morrison. Otras manifestaciones de los cálculos sueltos son iliobiliares o fístulas colovesicales o colelitotisis, básicamente personas que tosen y expectoran cálculos biliares, se han descrito en la literatura. Vemos en las imágenes, en esta ecografía, como a nivel subdiafragmático se encuentra un foco ecogénico que llama la atención del radiólogo que hace el estudio, y se corrobora el hallazgo en una tomografía simple
cómo hay una estructura calcificada redondeada a nivel subdiafragmático. Esto es un caso en el que ya ha formado absceso y se ve una estructura que tiende a ser hipoecóica, pero en realidad es muy heterogénea. Se decide instilar un poco de solución salina y al instilar solución salina pues hay una mejor visualización y el cálculo se encuentra en esa estructura. Es otra de las presentaciones, eso es un absceso. Y en esta otra ocasión vemos como un cálculo suelto puede simular una metástasis en un paciente poscolecistectomía que se presenta con dolor abdominal recurrente. Esta es la imagen pues como en el, cercana al segmento 4 del hígado y en la resonancia magnética en una secuencia T2 vemos como hay una ausencia de señal de la misma y pues ya queda más tranquilo el radiólogo que la examina sabiendo pues que se trata de un mineral o en este caso pues más particularmente de un cálculo suelto. Otras complicaciones post-colecistectomías son la lesión del conducto biliar, que generalmente no son reconocidas en cirugía y más comúnmente se presentan en técnicas laparoscópicas, se presentan como dolor, fiebre e ictericia y la manifestación clásica es el líquido en el lecho quirúrgico que dura más de una semana y a largo término estas son causas de estenosis y fibrosis hepática, de estenosis de los conductos y fibrosis hepática. Importante acá también hacer hincapié en los conductos de Luschka. Esos conductos de Luschka son formaciones anatómicas de conductos que drenan directamente desde el hígado hasta la vesícula biliar y son causa de adherencia muchas veces, por lo que, como en el caso de nuestro paciente, el cirujano tuvo que dejar parte de la pared posterior adherida del hígado porque fue imposible sacarla. Entonces, esos conductos de Luschka son causas también de síndrome postcolecistectomía. Y estas lesiones del conducto biliar se clasifican según este rank que se llama Strasberg-Bismuth y digamos que recorre todo el conducto biliar describiendo las diferentes lesiones. Acá, por ejemplo, vemos cómo hay una lesión del conducto cístico y esa sería la B, o acá un conducto adicional o aberrante, pues que también se encuentra obstruido, acá se encuentra dañado o interrumpido, o cómo puede ser a nivel del conducto hepático. Y estas son las que están en los segmentos de la E, ocurren cuando hay lesiones del conducto hepático común y ya dependiendo del nivel, por ejemplo, esta desde la confluencia hasta 2 centímetros más lejos de la misma. En este ejemplo de la literatura vemos cómo se señala acá líquido subhepático en esas flechas que son discontinuas y en esta hay una discontinuidad del conducto hepático común más o menos a 2 centímetros desde la confluencia, lo que configura perdón, esto no es el hepático común, este es un conducto cístico aberrante, lo que configura una lesión tipo C, mientras que en esta hay una lesión a nivel de la confluencia de los conductos hepáticos, lo que configuraría una lesión E4. Y estas son las manifestaciones más comunes de una lesión de la vía biliar, son colecciones de líquido, como ya había dicho, y corresponden a bilis, colecciones de bilis que nosotros conocemos como biliomas, generalmente hipoecoicos y pueden ser pues tan amplias que desplazan el parénquima hepático, y en esta figura sacada de la literatura pues vemos como hay una señal ecogénica en este nivel que corresponde a una grapa desplazada. Existen otras complicaciones derivadas de estas intervenciones, por ejemplo, hernias incisionales que ocurren a nivel pues, de los puertos de entrada de los trócares y generalmente pues, son raras y lo más importante es que cada vez que se hagan incisiones mayores de 1 centímetro, eso es un factor de riesgo para que ocurran y generalmente ocurran a nivel del ombligo. Y existen también complicaciones vasculares que pueden ser en cualquier parte del lecho esplenoportalo de la arteria hepática y la insuflación del dióxido de carbono para ocasionar el neumoperitoneo quirúrgico pues es un factor de riesgo para la misma. En estas imágenes sacadas de la literatura vemos como a nivel del puerto del trócar hay una salida del mesenterio que se encuentra pues como aprisionado entre las fascias y en esta imagen inferior una reconstrucción coronal de este paciente presenta un defecto de llenado de la arteria porta asociado a unos cambios de la densidad hepática que se ve bastante heterogénea y esto puede corresponder como a deficiencias regionales de la perfusión del órgano. Ya para hablar nuevamente de nuestro paciente, pues
se llevó a la resonancia correspondiente. En esta secuencia T2 se documenta nuevamente el cálculo presente en el remanente de la vesícula biliar, y vemos como en esta secuencia T2 Haste, en una reconstrucción coronal, se evidencia el remanente sacular asociado pues como una dilatación del conducto hepático y parte del conducto del colédoco, y vemos como hay una persistencia pues completa de todo el cístico. En esta reconstrucción vemos pues como mejor representado todos estos hallazgos. Adicionalmente, el paciente se le documentó una pancreatitis tanto por imágenes como clínica, y en este momento es manejado conservadoramente. Ayer fue llevado a una CEPRE en la cual se documentó una estenosis del conducto pancreático a nivel entre el cuello y el cuerpo, y pues por su tamaño pequeño, al tratarse de un niño, solo se decidió hacer una papilotomía pues como para liberar un poco la presión. No se logró introducir un dilatador pues porque no se encontraron dilatadores del tamaño que se necesitaba. Entonces, como conclusiones, tener siempre presente y en cuenta la anatomía normal y sus variantes, los cambios postquirúrgicos normales, y sobre todo saber si se han utilizado, o tener en cuenta siempre la morfología de esos elementos quirúrgicos como esponjas de celulosa que evitan pues lo que nosotros llamamos material de hemostasia. Nunca asumir la ausencia de alteraciones a pesar de que el paciente se encuentre normal, y ser sistemáticos en la revisión de la anatomía y de los hallazgos, y cuando encontremos uno de esos hallazgos pues tratar como de clasificarlo en si se trata de una complicación temprana o de una complicación tardía. Esta es la bibliografía revisada, y muchas gracias.